Imagina por un momento que, al abrir una vieja caja polvorienta en el rincón más escondido de tu casa, encuentras un diario olvidado, con las páginas amarillentas por el paso de los años, pero cuyas palabras parecen estar esperando a ser leídas, a ser revividas. Al leer las primeras líneas, sientes que algo profundo te envuelve, como si un eco lejano te estuviera llamando desde el pasado, y te das cuenta de que no solo has encontrado un objeto olvidado, sino una historia que jamás debió haberse perdido. Es el eco de un amor que desafió el tiempo, pero que por alguna razón nunca se completó. Hoy te invito a descubrir una historia que ha permanecido en silencio, esperando que alguien la lea, que alguien la reviva. Un amor oculto entre las páginas de un diario, que no solo te hará cuestionar el paso del tiempo, sino también lo que significa amar profundamente. Todo comenzó de forma sencilla cuando Clara decidió hacer limpieza en la biblioteca de su abuela, un lugar lleno de recuerdos, polvoriento y olvidado por muchos años. Mientras movía los libros viejos, algo cayó al suelo. Era un pequeño cuaderno de cuero con el dorso casi deshecho. Al abrirlo, se dio cuenta de que no solo se trataba de un diario común. Las palabras escritas allí parecían susurrarle desde el pasado, como si, de alguna forma, Clara estuviera leyendo algo que no debía, algo que había estado guardado por años con el propósito de no ser descubierto. Al principio, las páginas parecían simples recuerdos, pensamientos y sentimientos, pero al avanzar, Clara empezó a encontrar más de lo que esperaba. Fragmentos de una historia de amor que, por algún motivo, había quedado enterrada bajo una capa de silencio. La escritura era clara, pero también se percibía una carga emocional profunda en cada palabra, como si la autora, Elena, hubiera volcado todo su ser en esas páginas. A medida que Clara leía, una extraña sensación comenzó a crecer en su pecho. ¿Quién era realmente este hombre llamado Alejandro que parecía haber transformado por completo la vida de su bisabuela? ¿Y por qué la historia de ese amor no había sido contada a las siguientes generaciones? El misterio comenzaba a tomar forma y Clara no podía dejar de leer. Elena, en su juventud, no era la mujer recatada que todos pensaban. Vivía bajo las estrictas reglas sociales de la época, pero dentro de ella había un fuego que no podía ser apagado. Durante una fiesta de verano, en la casa de un amigo de la familia, conoció a Alejandro, un hombre que no cumplía con las expectativas de su familia. Él venía de una familia distinta, con valores y costumbres diferentes. Su presencia alteraba el orden establecido en la vida de Elena, pero cuando sus ojos se cruzaron, algo mágico sucedió. No era solo atracción, era un amor que desbordaba los límites de lo permitido. Y a pesar de las diferencias sociales, sus corazones comenzaron a latir al unísono, y en sus encuentros secretos compartieron risas, miradas furtivas y palabras que significaban mucho más que lo que decían. Su amor fue un refugio en tiempos de guerra emocional, un amor a escondidas, lleno de cartas enviadas bajo la luna, de promesas de un futuro que ambos sabían que jamás podría ser. Y aún así lo vivieron con intensidad, con la certeza de que, aunque su amor fuera prohibido, era más real que cualquier otra cosa que pudieran experimentar en el mundo exterior. Pero había algo que los separaba: la sociedad, los valores impuestos por sus familias, las expectativas que el mundo tenía sobre ellos.
Cada uno de ellos sabía que su relación era un amor que no debía existir. En el diario Elena escribía: «Nos amábamos tanto que el aire parecía conspirar contra nosotros». Y esa frase se quedó grabada en la mente de Clara como una advertencia de que este amor estaba marcado por la tragedia. La historia de Elena y Alejandro nunca tuvo un final feliz, como suelen tener las historias de amor que son opacadas por el peso de las expectativas sociales. A pesar de sus intentos por mantenerse en contacto, la vida y las decisiones ajenas a su voluntad los separaron. La familia de Elena, al enterarse de la relación, reaccionó con furia. Elena fue obligada a casarse con otro hombre, alguien que su familia eligió para ella, alguien que cumpliera con las expectativas sociales y que le diera una vida adecuada. Alejandro, por su parte, tuvo que mudarse a otro lugar debido a una urgencia familiar, y aunque intentaron seguir en contacto, el tiempo y la distancia erosionaron lo que quedaba de su amor. Pero lo que parecía el fin de la historia no era más que un capítulo lleno de preguntas no resueltas. Clara, al leer las cartas de Elena, se dio cuenta de que algo no encajaba. Había algo más, algo oculto. Un pasaje, escrito con palabras temblorosas, mencionaba una despedida final. Pero no decía nada sobre qué había sucedido después. ¿Había muerto Alejandro? ¿Se había casado con alguien más? La falta de detalles empezó a inquietar a Clara, quien decidió investigar más a fondo. ¿Por qué el final de la historia de Elena y Alejandro estaba tan cubierto de secretos? Clara descubrió que las cartas de Elena habían sido cuidadosamente guardadas, no solo porque eran recuerdos, sino porque contenían algo mucho más importante, una verdad que nadie quería enfrentar. A medida que profundizaba en las páginas del diario, Clara encontró un detalle impactante. Las cartas que Alejandro había escrito a Elena nunca llegaron a ser enviadas. Eso significaba que Alejandro había estado intentando contactar a Elena mucho después de su separación. Sin embargo, la familia de Elena había intervenido de una manera mucho más sombría. Clara comenzó a pensar que no todo lo que le habían contado sobre la separación de sus bisabuelos era cierto. En una de las últimas cartas que Alejandro había escrito, le prometió a Elena que regresaría por ella, pero la carta nunca fue entregada. Algo había ocurrido, algo que había sido enterrado con el tiempo. ¿Dónde estaba Alejandro? ¿Qué secretos habían ocultado las familias para que este amor nunca llegara a cumplirse? La historia de Elena y Alejandro no solo es una historia de amor, es una historia de ocultamientos, de sacrificios y de secretos enterrados por generaciones. Lo que Clara descubrió cambió su perspectiva sobre el amor, la familia y el sacrificio. A veces, el amor no se olvida, solo se esconde, esperando ser encontrado nuevamente. Elena nunca dejó de amar a Alejandro, y aunque su vida continuó y se casó con otro hombre, ella nunca pudo dejar atrás lo que había sido su primer y único amor verdadero. Las cartas, los recuerdos y los susurros del pasado seguían vivos en su memoria, esperando que alguien como Clara pudiera descubrirlos, entenderlos y finalmente darles la voz que tanto habían merecido. Este descubrimiento de Clara nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa el amor y cómo las historias, aunque se guarden en silencio,
siempre encuentran una manera de salir a la luz. A veces, los secretos no se revelan de inmediato, pero siempre hay un momento en el que se desvelan, trayendo consigo una verdad que cambia todo lo que creíamos saber. Si te ha tocado esta historia, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has descubierto algo del pasado que cambió tu forma de ver el presente? Suscríbete a Almas que Tocan y comparte tu historia en los comentarios. Únete a la conversación y sigamos explorando juntos los secretos que aún guardamos.